Muchachos, bueno, muchos de ustedes se preguntan si deberían de tener un canal, si no deberían de tener un canal de YouTube, y algunas veces pues ni siquiera te da el tiempo de tener Instagram, Facebook, pero tú ya estás pensando, ¿y qué pasa si tengo mi canal de YouTube? Y voy poco a poquito. En esta clase express te quiero explicar los pros y los contras de que tengas un canal de YouTube, muchachos, porque no es tan fácil como te lo pintan. Además de que todo el mundo quiere ganar billete por medio del canal de YouTube, y yo tengo que venir a decirte lo que está sucediendo con YouTube. ¿Es tan rentable? ¿Quiénes deberían de abrirlo? ¿Cómo deberías de hacerlo? Miren, empecemos por el principio. Para que tú puedas monetizar por YouTube, debes de tener 1000 seguidores y 4000 horas de watch time. O sea, que hayan visto todos los videos que tengas durante, 4000 horas. Tienes que juntarlo. Obviamente lo vas a juntar con las personas que ya se suscribieron a tu canal, con otras personas que no estén suscritas, pero esto va sumando y va sumando, muchachos. Ahora, ¿cuáles son los pros de que tengas un canal de YouTube? Bueno, es otra plantita, ¿verdad? Otra plantita de tus redes sociales donde tú puedes hacer contenido completamente diferente a lo que sueltas en Instagram, a lo que sueltas en Facebook, a lo que sueltas en TikTok, y entonces se convierte en una casa de búsqueda. Quiero que tú te pongas en tu mente que él es el papá él es el hijo del papá. El papá mayor de las búsquedas, que es Google. Entonces, ¿a qué se refiere? Si YouTube ya se convirtió en el segundo buscador más grande en todo el mundo, quiere decir que tú, cuando pongas tus contenidos en el canal de YouTube, estarás ahí dentro cuando las personas están poniendo cómo hacer un embudo de ventas, cómo hacer un video, cómo preparar un pastel, cómo sé que, mi carro necesita servicio, cosas así, que tal vez te vayan a funcionar a ti. Pero quiero que imagines una cosa. A veces las personas creen que tener un canal de YouTube pues solamente lo hacen para poder monetizar, y ese es el primer grande error. Ellos creen que YouTube debe de pagarles por sus contenidos, y no es así. Quienes pagan en YouTube, pues esto de aquí se junta con Google AdSense. Debes de tener una cuenta de Google AdSense para que te paguen. Pero YouTube no te paga. Quienes te pagan son los que se promocionan, son los anunciantes. O sea, que el que uno pueda monetizar por YouTube debe ser visto como un privilegio, no como un... ay, a fuerzas, YouTube me tiene que pagar. Esto no es como Facebook. YouTube se rige completamente diferente. Y ahora, muchachos, tiene nuevos productos y hoy vamos a hablar de ellos. ¿Cómo es que tú vas a poder usar las nuevas herramientas de YouTube? Y yo quiero contarte mi experiencia con mi canal de YouTube, que Dios mío, eso estaba más abandonado, muchachos, más abandonado que un panteón. De verdad, porque a mí yo no me daba abasto con las clases virtuales por Facebook, no me daba abasto con el contenido que tenía que soltar en Instagram, más aparte, muchachos, pues tenía que trabajar con mis influencers y con los celebrities. Así que siempre yo dejaba mi canal de YouTube a un lado. Y es que en YouTube, muchachos, lo mejor que tú puedes hacer es soltar un video por semana, si es que vas comenzando. Pero yo no le agarraba bien la onda. YouTube para mí era así como que me hablaban en francés. Yo decía, pero entonces, ¿cada cuándo debo de subir videos? Debo de subir las mismas que subía en Facebook. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, muchachos, encontré el camino, y eso es lo que quiero decirte a ti, porque tú también puedes hacerlo. Si tú vas a mi canal de YouTube, te lo juro, he crecido muchísimo, y quiero compartirte cómo es que lo hemos logrado. No estoy sola, tengo un equipo detrás, pero quiero decirte lo que yo tengo que hacer y tú también lo puedes hacer. Entonces, mira. Si tú entras a mi canal de YouTube, tú me vas a encontrar como Jazz Contla en todas las redes sociales, y en mi canal de YouTube pues no es la excepción. Aquí está como Jazz Contla. Hasta ahorita tengo 4230
suscriptores. Y si te das cuenta, ya tenemos toda la parte de las miniaturas, muchachos. O sea, la cosa ya se organizó, porque antes estaba tremendamente desorganizado. Entonces, por ahí vamos a comenzar. Si nosotros necesitamos 1000 seguidores y 4000 horas de watch time, ¿qué es lo primero que debes de poner en tu mente? Lo primero que debes de poner en tu mente es llegar a esos 1000 seguidores. Necesitas 1000 suscriptores antes de que te metas con las 4000 horas de watch time. ¿Por qué, muchachos? Porque tienes que ser muy estratégico y como se los dije al principio de la clase, si tú ya vas con la mente de no, yo quiero monetizar por YouTube porque voy a ser millonario y me voy a salir de trabajar, pues yo te voy diciendo que te vas a morir de hambre, porque no va a suceder. De hecho, Facebook paga 3 veces más que YouTube, muchachos. Pero ¿por qué vamos a tener YouTube entonces? Por lo mismo que te dije al principio. Es el segundo buscador más grande a nivel mundial. Es ahí donde la gente va y pone cómo hacer un pastel de chocolate, cómo hacer un video, cómo decirle a mi novio que quiero casarme, cualquier cosa que tú quieras, ahí va a estar, te lo juro que está. El cómo, el para qué, en todos los idiomas. Y la nueva herramienta de la que te estaba hablando, se llama Shorts. ¿Ustedes ya la han visto? Ahorita te lo voy a enseñar en el teléfono para que tú sepas qué es. Pero como siempre, lo que está de moda o lo que está pegando, pues obviamente las plataformas van a intentar duplicarlo, van a intentar entrar al juego. Y Shorts es la copia tremendamente de TikTok, es completamente la copia. Lo que hicieron ellos fue poner para los usuarios de YouTube los dichosos Shorts. Y los Shorts son pequeños y obviamente le abrieron la llave para que las personas puedan encontrarlos. Te voy a enseñar uno. Si tú lo has visto en un canal de YouTube y tú sigues a alguien en el canal de YouTube, cuando das hacia abajo, ahorita voy a encontrar unos Shorts para que tú los veas. Miren, aquí me salió mi Regi. Fíjate, esto es un short, muchachos, ¿ves? Entonces, esta parte de los shorts, pues se ve cuánta gente los ha visto, la gente que comparte. Tú aquí en los shorts, imagínate una cosa muy loca, porque en los shorts se le puede dar dislike, o sea que no te gustó. Eso es una herramienta súper poderosa, muchachos, que yo considero que no debería de estar ahí. Creo que es innecesario. Si a alguien no le gusta tu contenido, simplemente chao, se va, chao pescado. ¿Para qué herir al creador? Unas personas dicen, ay, pues si nada más se la pasan haciendo videitos. Sí, mi amor, ya quisiera yo que estuvieras hablando como un perico y que estuvieras hablando cosas coherentes durante más de 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. Creo que no es necesario poner un dislike, pero bueno, allá YouTube y su loca cabeza. Entonces, los shorts, muchachos, tú puedes darle like, puedes darle dislike, puedes compartirlo y mira, es igualito a la experiencia que tú tienes en TikTok. Díganme si ustedes ya han visto los shorts y si les gusta. ¿Qué es lo que están haciendo los creadores, muchachos? Miren, nuestro gran problema es que no tenemos el tiempo. Mírenme la hora que es. Yo acabo de cenar. Tuve un día súper ocupado, muchachos. ¿Y ustedes creen que yo no quiero estar conectada con ustedes? ¡Claro! Es lo que más me gustaría. Pero necesito trabajar y trabajo con mis celebrities. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento de que una persona está haciendo contenido y ve que jala en TikTok, pero el mismo formato está en Reels y está en Shorts de YouTube, pues lo que hacen es pasarlo y así se la pasan. Difícilmente hay creadores que hacen especialmente para Shorts, especialmente para Reels, especialmente para TikTok. No los hay porque no te da el tiempo. Por lo menos a mí de verdad no me da el tiempo, muchachos. Ya voy a comentarios, no vayan a creer que los estoy ignorando, ¿ok? Pero lo que yo te quiero decir es, si tú quieres abrir tu canal de YouTube, ábrelo. Pero sé consciente que va a ser como lo que tengo aquí atrás, como mis plantas. Y estas plantas no son de mentira, son de verdad. Necesitan agua, sol, que las apapache, les canto, les hablo, las beso, les cambio la tierra, en fin. Realmente son seres vivos que hay que estar alimentando. Las redes sociales son exactamente igual. Si tú subes un video hoy a YouTube, ok, la otra semana subes otro, la otra semana subes otro, total que al mes haces 4. Y de esos 4,
solamente juntaste 1000 visualizaciones de las 4000 que necesitas. Entonces vas a tener que seguir haciendo más videos y tienen sus reglas. ¿Por qué? Porque tienes 12 meses para juntar las 4000 visualizaciones y los 1000 seguidores para poder entrar al programa de ¿qué? De monetización de YouTube. Lo difícil, muchachos, no es llegar a los 1000 seguidores. Créeme que te pones a hacer cosas en tus otras redes y te los traes. Te estoy contando igual mi experiencia con mi canal. Traerlos a ustedes al canal de YouTube no fue lo difícil fue engancharlos. Lo difícil, muchachos, es que YouTube me coloque en las posiciones cuando alguien pone cómo hacer un video, cómo hacer que mi Instagram no sé qué, y si mi Facebook, es difícil. Pero una vez que te enganchas, una vez que haces esa frecuencia, lo logras. Hay veces que yo ni siquiera reviso cuánto gano por YouTube porque es una ridiculez. Es muy poquito, muchachos. Es mucho trabajo, pero poca ganancia. Pero quiero decirte a ti que si tienes ganas de abrir un canal de YouTube, porque tú quieres decir que tienes un canal de YouTube y porque a ti te gustaría hacer diferente contenido para ese canal, para ese gran buscador, hazlo, pero comienza ya. No te tardes, porque sabes que esta red social, muchachos, es tremenda. ¿Qué me sucedió a mí? Yo hacía los videos y no pasaba nada, sonaban los grillos, literal, muchachos, no había nada. Nadie que comentara, nadie que le diera un like, bueno, ni siquiera un thumb abajo, nada. Y yo decía, mi canal de YouTube no está bien, ¿cómo es posible que esa clase que yo puse ahí no jala? Es que es un algoritmo completamente diferente, muchachos. Así que no te tardes en abrirlo. Gracias, mi Ale, tan bella, me compró 3 corazones. Gracias, mi flaca. Entonces, muchachos, si tú quieres tener un canal de YouTube, adelante, pero jamás lo hagas por la parte de la monetización, por favor, porque sabes que te vas a frustrar y no hay peor cosa que hacer un gran video, esperar 2 meses y ver que ni siquiera ha llegado al $1. ¿Qué? Ajá, son centavos. Yo a mi canal de YouTube le llamo mi alcancía. ¿Sabes esa alcancía que teníamos cuando éramos chiquitos que de repente lo que te encontrabas ibas y le metías y cuando necesitabas dinero ibas, lo abrías y lo sacabas? Bueno, pues yo todavía no puedo abrirlo por abajo y sacarlo, porque a pesar de que llevo muchos años con mi canal de YouTube, hasta este año yo te podría decir que he podido crecerlo, y eso porque tengo un equipo detrás de mí, que si no, muchachos, estaría igualito de pedorro que siempre. No hubiera jalado. Recuerda que cuando tú estás haciendo videos para YouTube, debes de tener una cuenta de Google AdSense. Es por ahí que te van a pagar y no te paga YouTube. YouTube es un intermediario. Así que los que ganan dinero por YouTube lo tienen que ver como un privilegio del canal. El canal, muchachos, y tus videos pasan por un filtro tremendamente revisado. Hay una parte en YouTube que a mí me parece espectacular y es el cuidado que le dan a los niños, lo cual me parece genial. Toda la gente que está haciendo videos para YouTube en las categorías de salud, en las categorías de cosas cómicas, a lo mejor si eres una parte de health coach, de fitness, de educación, todo eso le va espectacular en las categorías de YouTube. Pero cuando yo te digo espectacular, no te estoy hablando de billete como cuando yo te hablo con Instagram y cuando te hablo con Facebook. Recuérdalo, Facebook paga 3 veces más que YouTube, ya con eso te lo dije todo. Pero lo que te da YouTube es posicionamiento. Lo que te da YouTube es que tienes realmente audiencias que van a consumir no segundos de tus contenidos y te vas a tener que desgarrar para poderles darles el contenido. No, en YouTube tú puedes ir suavecito, dándoselo a tu tiempo, poniendo tus cortinillas. Ahora sí que dándote tu espacio para explicar. No es como en Instagram que lo tienes que soltar rápido porque la gente se va. No es como con Facebook porque también suéltele, mijo, porque a los 15 segundos la gente se desespera, chao pescado, y si te vi ni supe quién eras. No, en YouTube la gente cuando se suscribe y prende la dichosa campanita, que ya todos nos lo sabemos, cuando tú ves un canal de YouTube, ¿qué es lo primero que te dice, mi amor?
Lo primero, suscríbete, préndale la campanita porque si no YouTube no te va a avisar cuando ¿no? Ya nos lo sabemos, pero es que YouTube es eso, muchachos, es una pequeña televisión donde la gente va a ver. No lo van a apurar, lo van a dejar correr, va a correr, tu video va a correr, tu audio va a correr, todo va a correr tranquilamente. Hay canales de YouTube que tienen arriba de 7, 8 millones y solamente tienen audios. ¿Qué? Solamente manejan puros audios. Pero sí tienen que ser cosas que la gente vaya a consumir. Y quiero que sepas una cosa. Hay creadores en YouTube que deciden simplemente no monetizar. ¿Por qué? Tienen una estrategia. ¿Sabes cuál es la estrategia? Posicionarse en los buscadores, en el papá de YouTube que es Google. Ahí es donde quieren. Entonces esa es otra estrategia. Pero yo quise hacer esta clase express porque hay muchos que me escriben, Jazz, quiero monetizar en YouTube, quiero abrir un canal de YouTube. Yo creo que en YouTube me va a ir mejor. Mira, hoy en la mañana di una asesoría y me pareció la cosa más espectacular porque esta persona tenía las respuestas en su lengua, solamente que no se las había dicho. ¿Cómo es esto, Jazz? Fíjate bien. Es un chico que a mí, la verdad es que me llamó la atención su negocio, porque es un chico que compró una franquicia. Entonces, él en su mente dijo, si yo compro una franquicia, voy a tener garantizado ciertas ventas al mes, soy parte de un equipo de marketing y ellos siempre van a estar cuidando de mí, lo cual es cierto. Yo tengo experiencia con franquicias, muchachos, de hace muchos años, sobre todo en la parte de comida. Es ahí donde yo me hice un fuerte hace muchos años. Aprendí demasiado de las franquicias. Si yo tuviera dinero, muchachos, yo arrancaba con una franquicia de una marca de comida. Ahí le tiraba yo, si es que tuviera esa cantidad de dinero. ¿Qué sucede con una franquicia? Una franquicia es como si tú entraras a una... imagínate que yo te digo, ¿saben qué, muchachos? Somos un grupo de inversionistas, entre todos nos vamos a cuidar y nos va a ir espectacular. Ajá. Entonces tú decides y dices, ¿sabes qué? Yo sí quiero entrar a la franquicia, vamos a hacerlo. La franquicia te va a decir, ok, tú quieres poner aquí las hamburguesas, vamos a hablar, ¿no? Porque ustedes saben que trabajé con Wendy's y ahí es donde yo aprendí más. Los franquiciatarios de Wendy's, todos tienen que medir lo mismo los restaurantes, todos. Nada de que es que en la cocina me falta un pedacito. No, los planos tienen que quedar igualitos y además de eso, los manuales son los mismos. Cómo se atiende a la gente, cómo se contrata a la gente, cómo toda la parte de marketing, si es que hay promociones, entonces eso se hace a nivel nacional, ellos hacen eventos, bueno, de plano que llegas como a una familia. Entonces, la persona que yo hoy le di la asesoría en la mañana es un chico que quiso garantizar su futuro con una franquicia. Pero fíjate muy bien lo que él está haciendo. Y lo que yo te decía, que él tenía las respuestas en la lengua, a mí me pasa mucho con mis clientes, sobre todo en las asesorías. Porque cuando tú lo estás hablando y tú estás con ese profesional de frente, en este caso este chico estaba conmigo y me estaba diciendo, Jazz, me metí a esta franquicia, ya la abrí y mira, me dijeron esto, me dijeron lo otro, pero en las redes sociales soy libre, Jazz, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdame a hacer un plan. Le dije, claro que sí, flaco. Let's do this. ¿Qué quieres hacer? Y fíjense bien, muchachos. Él solito lo soltó así, lo vomitó. Me dijo, yo creo que debería yo de comenzar por TikTok. Porque TikTok está fuertísimo ya. Todo el mundo está viendo TikTok. Y creo que por ahí yo puedo comenzar a hacerlo. Si hago TikTok, abro un canal de YouTube, tengo mi Twitter, hago Facebook e Instagram, creo que estamos cubiertos, ¿cierto? En mis asesorías yo los escucho. No hay peor asesor que el que no te deja, que no te deja hablar. Tú has estado con un amigo, una amiga, o a lo mejor hasta tienes un esposo así o una esposa, que cuando van a hablar, el único que habla es la otra persona.
Tú quieres hablar, pero nunca hay una conversación. ¿Tienes a alguien así? Bueno, pues si alguien te da una asesoría de lo que tú quieras, la persona te tiene que dejar hablar. Ustedes tienen que soltar todo eso que traen, y una vez que yo veo que se está vaciando el bote, ¿qué es lo que yo hago como asesora? Organizarte y mostrarte las alternativas. Así que cuando él me dijo, vamos a abrir TikTok, Jazz, yo le dije, flaco, ¿y qué vas a hacer en TikTok? ¿Qué te gusta de TikTok? No, pues me encanta cuando bailan, cuando hacen cosas funny, como nosotros tenemos comida. Puedo meterme a la cocina, hacer los TikTok. ¿Cómo ves, Jazz? ¿Crees que eso pegue? Sí, flaco, eso va a pegar. ¿Y qué más vas a hacer? Entonces yo lo estaba escuchando porque él estaba armando su plan. Miren, muchachos, en redes sociales yo te puedo dar una asesoría. Tú puedes estar viendo estas clases, lo cual te agradezco muchísimo que hasta ahora estés conmigo. Pero vamos a ser reales. Por más que yo te diga, vas a hacer así, lunes video, luego foto, luego live, luego premiere, luego... Por más que yo te lo diga, si no te da el tiempo y no te da la vida, no lo vas a hacer. Pero si tú vienes a mí y tú me lo dices a mí, te lo juro que tú lo vas a hacer. Yo lo tengo comprobadísimo. Así que algo que me gustó con este cliente, y tal vez a ti te pueda servir, es que cuando llegamos al dichoso canal de YouTube, yo le hablé de Shorts y le dije, flaco, ¿sabes que Shorts es la competencia de TikTok y la competencia de Reels? ¿Tú sabías eso? Solo que es un producto de YouTube. Ajá. Él está con este. Déjenme ver si aquí en mi cajita de las cositas que yo tengo aquí para ustedes. Miren, ya salieron los Reels. Porque a veces yo sé que muchos de ustedes son visuales y yo soy visual, por eso todo el tiempo tengo props. Ya dicen aquí que soy la casa de los props. Esta no es la casa de papel, muchachos. Esta es la casa de los props. ¿Quién ya vio la casa de papel, muchachos? Yo me la aventé el fin de semana. Ay, muchachos, a mala hora me dijeron que ya había salido. Pero bueno, entonces para que te quede más claro, YouTube sacó Shorts, que es la copia de TikTok y la copia de Reels. ¿Quién fue primero? Fue TikTok, que no te engañen. El primero fue TikTok. Después vino el copión de Instagram. Ustedes ya saben, el Suki, si no lo inventa, lo compra o lo copia, ¿cierto? Y después vino Shorts. Entonces, aquí está para que te lo aprendas. Es exactamente el mismo producto, solamente que está en diferentes plataformas. Si tú quieres tener tu canal de YouTube, yo no te digo que no, pero ten conciencia de esto. Necesitas 1000 seguidores y 4000 minutos de watch time durante 12 meses. Repito, necesitas 1000 seguidores, 4000 minutos de watch time en un año. Ya es cuántos videos puedo subir, porque ya sé que me van a preguntar. Tú puedes subir 6, 7, 10, pero ellos tienen que cumplir con los 4000 minutos de watch time, que la gente haya visto en conjunto todos esos videos y junten los 4000 minutos. Tienes un año. También no es que sea tan difícil, pero no lo hagas por monetizar en YouTube. No te vayas a decepcionar, te vas a estrellar, y eso no me gustaría que lo hicieras. A veces, muchachos, hay videos en YouTube que tú hiciste en 2012 y hasta ahorita 2021 está facturando una cosa que tú dices, mira, no le fue tan mal. Ahora, si estamos hablando de canales que tienen cientos y millones, esa es otra historia. Yo estoy hablando aquí entre terrícolas. Y me considero terrícola porque a pesar de que tengo 4230 personas en el canal de YouTube, tampoco es para tanto, muchachos. O sea, no son centavitos lo que se gana. Pero lo estamos haciendo por la estrategia que hablamos al principio de la clase. Y si acabas de llegar, pues qué bueno que andes por acá. Ya voy a comentarios, no crean que los estoy ignorando. Dice por aquí, dice cafecito con Cata, a propósito de compartir y ayudar, y llegó un momento que empezó a crecer mucho. Exacto, flaca. Eso es lo que tiene lo bonito de YouTube. YouTube es, ustedes han visto, por ejemplo, cuando tú te acercas a un niño y el niño te ve y el niño te estudia y el niño no se va luego contigo, el niño te observa. YouTube es igual, YouTube te va a observar, YouTube va a ver qué quieres, qué estás haciendo, cada cuándo estás sacando video, de verdad le estás ayudando a la gente está comentando,
déjame ver, vamos a abrirle un poco más el alcance, vamos a dejarlo a ver si lo buscan, si ponen Jazzcontla, vamos a ver si los podemos ayudar. Antes, muchachos, cuando tú ponías Jazzcontla, lo primero que votaba era salí en un show hablando de lo que pasó con mi ex marido. Entonces eso era lo primero que salía. ¡Qué horror! ¡Qué pena de haber sabido! Nunca hablo de eso. ¿Ven por qué no me gusta hablar de mi vida personal? Ahí todavía me traumé más. Pero ahora, gracias al cielo y a Google y a otras cositas que le hemos metido por ahí, pues es que hemos ajustado ese buscador. Porque es difícil, muchachos, pero tú también puedes hacerlo. Puedes empezar a posicionarte por ahí. Dice por acá, Miru, está seria, Jazz. Estoy cansada, flaca. Ha sido un día bien tremendo de trabajo, pero yo quería conectarme con ustedes porque es lo que les digo. O sea, este es mi momento. Este es es mi relajación. Aunque sé que para muchos es como que, ¿qué? Yo no quiero estar live, a mí me da nervios. Ay, no, pero a mí me gusta, pero es porque estoy seria, muchachos, no estoy cansada, no es por otra cosa. Cafecito con Cata dice, perseverancia, no parar y cada vez hacerlo mejor. Exacto, flaca, no paren. Miren, hay una cosa que en los algoritmos, ¿no? Vamos a entender los algoritmos. Si ustedes han estado en varias clases conmigo, la parte de Facebook, muchachos, no es igualita a la de Instagram. Instagram es más, ese algoritmo es como más reactivo, muchachos, como más, ok, más frecuencia, a ver, dame más, ¿qué tienes? Échalo para acá. Facebook es completamente diferente y YouTube lo tienes que entender así también, que debes de tener esa frecuencia una vez por semana y te va a ir muy bien. Oye, voy a subir uno diario, ándale pues, vamos a ver cuánto duras, porque es difícil, muchachos, o sea, es súper difícil. Dice por acá, Silvia, gracias por la información, Jazz, no a ustedes. Cope dice, sí, así me sucede. ¿A poco no, Cope? O sea, uno dice, ¿qué onda con mi canal? O sea, no crece, pero para nada. De hecho, yo les voy a decir, cuando yo pongo ¿cómo se llama el podcast, muchachos? Esa es una de las cosas que a mí me dice más el termómetro de cómo está el canal de YouTube, porque si tú te metes y empiezas a ver las portadas, que por cierto aprendí que es importantísimo tener unos buenos covers, es importantísimo, así que anótatelo ahí para que tu canal de YouTube despegue, son las dichosas portadas, porque yo decía, no, pues le voy a poner una foto bonita, no, bebé, cuando nos dimos cuenta que con portada y sin portada esto jalaba mucho más, así es que tuvimos que hacerlo. Y ahí te va otra cosa que nos pasó y que no te pase a ti. Ustedes saben que yo amo los convertidores de letras, los amo, muchachos. Eso funciona muy bien en Facebook, convertir los títulos para que se vean como negritas, como cursivas, ¿sabes? Como diferente. Pues, ¿qué creen? Gracias, Suset, por esos 3 corazones, mi amor. Gracias de verdad a todos los que me han comprado ahorita. Se los agradezco porque de poquito en poquito se va llenando el jarrito. Gracias, corazón. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Yo, muy chicha, poniéndole los, ¿cómo se llama? Poniéndole los convertidores de letras como lo hacía yo en Facebook. Pues, muchachos, que me va diciendo mi rapidito McCoy, que es parte de mi equipo, y me dice, Jazz, deja de ponerme esas letras aquí porque no funciona en YouTube. El algoritmo no nos lo está leyendo y no nos está mandando en las búsquedas. Y yo, ¿qué? Y ahí nos ven, muchachos, cambiando todos los títulos. Entonces ahora entras a mi canal de YouTube y tú ves todos los títulos normalitos, con letras normalitos. Nada de que mis convertidores de letra. Pero pues es que, muchachos, uno va aprendiendo cómo cayéndose. Dice por acá, Nails dice, ¿cómo pisar en Facebook? ¿Pisar? Pues pisas así, normal, con los pies. No sé qué quieres decir, mi flaca. Jazz, que es watch time. No, es el watch time. O sea, son 4,000, flaca. Haz de cuenta que si tú subes 10 videos, ¿verdad? Tú subiste 10 videos. Esos 10 videos, flaca, tienen que juntar 4,000 vistas. Eso es. Pero entre todos. Así es que con eso ya vas a entrar al plan de monetización de YouTube, que son
1000 seguidores y 4000 de watch time. Monetizar. Bueno, para Facebook es diferente, flaca. Algunas cuentas deben de juntar 1000 y 600,000 minutos watch time y otras 10,000 y 600,000 minutos de watch time. Ya tengo una clase express de eso, si quieres buscarlo aquí en mi canal de YouTube lo puedes ver también, en mi Facebook o aquí en Instagram ya he hablado de eso. Dice YCS Rodiles, me quedo súper atenta escuchándote. Qué bueno, mi amor, qué bueno. ¿Sugieres tener un staff team? Muchachos, yo les puedo decir, muchachos, que al principio corran ustedes solos sus cosas, ustedes solitos, porque cuando tú te pones a contratar personas, es bien difícil, muchachos, mantener los mínimos 5 meses. ¿Por qué? Porque vas a necesitar que si el diseñador, que si el que escribe, el copywriter, que quien te ayude a editar tus videos, que quien te ayude a grabar. Entonces todo eso empieza a complicar mucho. Yo te diría, no, empieza con tu telefonito pedorro, tú súbelo, tú ponle ahí tu descripción. Muchachos, ustedes pueden solos. Al principio yo no tenía ayuda de nadie, muchachos, absolutamente de nadie. Es más, a mí me tocó de verdad así pagarle a un extraño y decirle, oye, no seas malo, ¿me puedes grabar un video? Sí, claro, y yo les daba dinero porque pues no siempre ando acompañada, que siempre ando sola. Así es que eso, muchachos, a veces a uno le toca, bebé. Ustedes pueden solos. ¡Johnny! Me animas tanto, princesa. Mi flaco, te juro que no te he olvidado. Yo te juro que no te he olvidado. Tenemos una reunión pendiente. Dice por aquí, ay, gracias, flaco, por tus corazones. Tan bello. Thank you, mi Johnny. Charlie dice, está temblando. ¿Está temblando? ¿Dónde está temblando? No me asusten. Dice por aquí, Harry, gracias por tu apoyo e información, corazón. Gracias a ti. Adolf mandó otro corazoncito. Ay, bebé, ahora andan mucho corazón. Gracias. Ahora, muchachos, para cerrar esta clase y ojalá que ustedes puedan tener en su mente que abrir un canal de YouTube, muchachos, no es, es cuestión de que enfoques la estrategia y hagas de verdad completamente contenido diferente. Y nunca vayas a poner un video de YouTube directo a tu Facebook. Acuérdate esto, son enemigos por toda la vida. Facebook quiere ser YouTube, muchachos. Así como lo escuchan, Facebook quiere ser YouTube. Uy, no, Jazz, le falta una vida. Sí, yo sé que le falta una vida. Pero mientras eso sucede, mientras esa guerra está, no te pongas de pechito y agarres y pongas tus videitos en Facebook, porque Facebook lo que va a hacer es cerrar la puerta y decir, no, esto no lo ve nadie porque viene de YouTube. Así son como unos niños. Así es que tú no lo hagas. ¿Cómo aprendí esto? A fregadazos y a fregadazos con mis clientes, porque pobres, esos fueron los que sufrieron. Ahí fue donde yo aprendí, porque yo decía, ¿cómo es posible que estoy pasando un video de YouTube que acaba de salir de una entrevista de fulanito, de sutanito, y resulta que me lo cerraron completamente, no llegó a nada de visualizaciones ni de nada? Bueno, muchachos, ahí es donde yo aprendí que no debía de pasar eso para Facebook, y ahí van a venir los expertos y van a venir los inteligentes a decirme, pues ponle un convertidor de link. Sí, don experto, ya lo sé, eso también lo aprendí después, pero te voy a decir que aún así poniéndole el convertidor, pues Facebook se las huele y eso no te hace bien. Así es que ahí te lo paso porque a mí ya me pasó varias veces, no me vuelve a pasar, ni yo lo he hecho con lo mío, ni quiero que tú lo hagas, porque si apenas vamos a abrir nuestro canal de YouTube y vas a empezar a hacer tus cositas, pues no la vas a regar, ¿verdad? Dice Nails, dice, es mejor grabar videos con trípode profesional y usar lentes macros en la cámara de celular. ¿Cuáles serían las herramientas para grabar contenido? Bueno, yo sé que es bueno tener su trípode y todas las cosas. Yo aquí tengo todos los trípodes que ustedes se puedan imaginar. Tengo las luces, tengo la cámara, pero yo les voy a decir algo. Yo soy súper práctica. Me considero una de las mujeres más prácticas en el planeta. ¿Por qué? Porque yo no soy perfeccionista, pero
si tú que me estás viendo ahorita eres de esos que no puede ser que no movió la planta, o sea, mira cómo se ve, o sea, no puede ser. Si eso ya te está causando una orzuelita, pues muchachos, si ustedes son completamente así, pongan el tripié, pongan el lente, háganle con todo lo que ustedes quieren hacer y hagan delivery. Lo más importante en redes sociales es hacer el delivery, o sea, producir, mi amor, y subirlo, producir y subirlo. Yo soy muy práctica, muchachos, y cuando yo les digo prácticas, yo agarro mi teléfono, chao pescado, lo limpio, lo pongo donde sea y vámonos, porque para mí está aquí. En mi cabeza está lo que yo tengo que decirte. Y así yo estuviera en la calle, en un puente pedorro, y en ese momento yo digo, tengo que decirle esto a los muchachos, entonces lo voy a grabar ahí. Claro que voy a cuidar lo básico, que es la iluminación y, ¿qué más? El fondo y también el sonido. Con esas 3 cosas para mí es más que suficiente, muchachos. Pero si eres súper perfeccionista, pues ahí sí ya tienes un problema y grande. Porque yo, muchachos, gracias. Y Luis Chávez, thank you por tu corazoncito. Thank you, muchachos. Hoy me han dado varios. Gracias, se siente bien bonito, así como que hasta se me sube el color. Miren, hay algo que sucede. Las celebrities son pero cuando yo les digo es muy perfeccionista. Y yo creo que por eso hago match con ellos, porque cuando ellos empiezan, eso no salió bien, no, yo tuve que haber dicho otra cosa, entonces yo vengo y le digo, flaco, quedó súper bueno, yo entendí perfecto, entendí esto, el otro, eso no es, sí, te quedó precioso. Y a veces, muchachos, a mí me toca hacer la contraparte del perfeccionismo. Para mí el perfeccionismo atrasa en mi carrera, ¿ok? Yo estoy hablando en mi carrera, no estoy hablando en las carreras de otras personas, no. Yo les estoy diciendo que en contenidos digitales, el que es perfeccionista, por allá se queda, muchachos. Por allá. Porque el perfeccionista dice, ay, esa historia no me quedó. No, la voy a borrar, la voy a volver a hacer. Ay, ese live, no, lo voy a quitar. Ay, no, me veía cachetoncísima, no lo voy a hacer. Ay, mejor mañana. No. En redes sociales, lo que hiciste hoy, mi amor, mañana es pasado. Está obsoleto, ya no existe. Entonces, yo soy partidaria de que suéltalo, hazlo. Y siempre, eso sí, siempre pregúntate una cosa. Yo a veces, muchachos, hago videos y digo, ¿esto es lo mejor que yo lo pude hacer? Siempre eso es lo que yo me pregunto. Así sea con cualquier cosa, así sea cuando cocino, que sí cocino, muchachos, aunque no crean. Ahí me hice un pescadito, miren, delicioso. Entonces, cada vez que yo hago cosas, yo digo, ya, ¿esto fue lo mejor que lo pudimos hacer? ¿O pudimos hacer otra cosa mejor? Y si tú lo haces, y yo se lo enseño a mis alumnos y hasta a mis celebrities, yo se los digo, flaco, ¿esto fue lo mejor que tú me lo pudiste dar? Sí. Bueno, nada más, just checking. Porque es importante que tú te preguntes a ti mismo, ¿será que esto fue lo mejor? ¿Será que fue lo mejor? Dice aquí, Nails, dice, quiero saber cuándo haces los envíos para conectarme y en cuáles redes los haces más. Mi flaca, es muy fácil. Qué buena pregunta me has hecho, porque fíjense que ha pasado una cosa, muchachos, en Instagram, que estoy preparando una clase express para ustedes, porque es importante que lo sepan. Pronto, al final de año, ya quienes no estén activando las notificaciones de las personas que realmente tú quieres ver los contenidos, ya no los vas a ver más que los tengas que estar buscando, y eso va a llegarse a complicar más. ¿Por qué? Porque el sistema ha dicho, Instagram ha dicho que quiere que el usuario tenga lo que él quiere. ¿A qué me refiero? Si tú estás buscando todo el tiempo zapatos en Instagram quiere complacerte. Y como quiere complacerte en 2022, lo que va a empezar a hacer es que solamente te va a mandar el contenido que tú le indiques de aquí a diciembre.
chéquense esta locura. Entonces, ahorita como me estaban comentando, oye, yo quiero saber cuando tú haces los lives y todo. Bueno, les voy a decir el paso a paso que tienen que hacer para que nada, muchachos, nada les falle. Estoy a punto de entrar al Summit de Facebook y de Instagram. Estoy invitada todos los años. Antes yo podía ir a Los Ángeles y entonces yo lo tomaba, pero pues ya saben, por lo que hemos pasado, pues ya no se hace presencial. Pero estoy por entrar a los Summits y eso van a ser días y días de estudio y claro que les voy a traer a ustedes lo último. Pero esto, muchachos, ya viene. Y lo vas a estar escuchando de mi competencia, de mí y de 1000 personas. Y lo cual a mí me parece fantástico porque tenemos que ayudarle a la demás gente. Y no puedes recurrir solamente a una fuente. No, eso no se hace. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prender notificaciones. Vamos a pensar, muchachos, ¿verdad? Que yo tengo aquí, por ejemplo, tengo a Ilia, ¿verdad? A mi terapeuta. Si yo le doy clic y quiero que esto lo hagas con mi perfil, porque si quieren saber las clases express y todo lo que voy sacando en vivos, pues así pueden saberlo. Si tú estás en un perfil, muchachos, aquí vas a ver la dichosa campanita. Aquí, muchachos, aquí. Entonces tú le vas a dar clic a la dichosa campanita y aquí abajo te van a salir que te avise cuando esa persona hace un post, cuando esa persona hace una story, cuando esa persona hace un IGTV o cuando hace videos live. Si tú, muchachos, agarras y lo pones, ¿verdad? Agarras y pum, le dices que sí, que quieres que te avise cada vez que hace los lives, entonces le tienes que indicar al sistema. Recuerden, muchachos, siempre, siempre, siempre vas a tener que decirle de aquí a diciembre todas esas personas que de verdad a ti te interesa ver sus contenidos en Instagram, porque a partir de 2022 la cosa se nos va a poner más dura a los creadores de contenido para que las personas puedan hacerlos. Así que, muchachos, es tremendamente importante que ustedes prendan las notificaciones si quieren saber cuando esta servidora está haciendo sus live, cuando subo los IGTV, cuando hago las clases express y demás. Así es que, muchachos, si decidiste hacer tu canal de YouTube y te sirvió de algo todo lo que te dije, recuerda por favor que los shorts son muy importantes de hacer. Pues ya te vas a poner a hacer tus videitos de YouTube, pues no creo que te cueste mucho trabajo también hacerte 2 que 3 shorts, porque está abierta la llave igual que en TikTok. Así que, muchachos, que tengan una noche excelente y gracias a todos por los corazoncitos. ¡Chao, muchachos!